Pulso económico que, bueno, hoy ha sido un mal día de bolsa, pero a pesar de eso tenemos que seguir con igual interés el IBEX 35. Hoy un reajuste, la banca tiene la culpa en muy buena medida de las caídas de hoy. 1,62% abajo, el índice general 11.588,1, perdemos, como ven, el 11.600. Algunos valores progresan, pero muy poquito, ¿eh? Grifols, la que más, 0,60 arriba, IAG 0,50 arriba, Naturgy 0,44 arriba. Y en el lado de los batacazos, pues está la banca casi entera. La que más pierde en la sesión, Santander 4,53 abajo, Unicaja 3,46 abajo. En tercer lugar, Indra, que se deja en la sesión 2,98. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares los elementos que a mí me parece que van a ser lo mollar de la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, empezamos en nuestra tertulia hablando de las conclusiones que saca el Banco de España de aquel José Luis Escrivá, gobernador. Dice que el crecimiento va a llegar al 3,1%. Y bueno, pues eso lo tenemos que chequear aquí. Alemania, dos ideas. Una, por una parte, el IFO de la confianza empresarial sigue enfriándose, está a mínimos desde 2020. Dos, a pesar de ser un gobierno en franca descomposición, con elecciones el 23 de febrero, bien, pues los alemanes han decidido que, mira, el año que viene, 2025, vamos a reducir un 13% las emisiones de deuda, por si acaso. Y luego, no creo que lo revoque el nuevo gobierno. Bien, sin más prolegómenos, voy a presentarles a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y además el alma de la web de moda en la economía española, si el gobierno lo permite. Oye, si el gobierno lo permite, cada día, es decir, está más en posición de seguir dando cera y puliendo cera. Bueno, está bien eso. Buenas tardes. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Actuario financiero, presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿Todo bien? Todo bien y con muchas ganas de acabar el año. Eso es. Bueno, vamos a ver la sesión. El IBEX ha perdido confianza antes de que se decidan los bancos centrales. Bueno, no sé por qué, pero hoy, bueno, sí sé por qué. La amenaza de un descuento de un cuartillo, tampoco es para tanto. Sin embargo, eso ha desbaratado las proyecciones de la banca. Santander, Unicaja, Bankinter, Sabadell, todos en el lado del rojo. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo creo que lo deben de saber los que han ido a recoger sus inversiones, que yo creo que es el momento de hacer un poquito de caja y esperar a ver qué pasa con el principio del año. Yo creo que es simplemente un movimiento táctico, no creo que no tiene nada que ver con un tema estratégico y mucho menos después de los resultados que conocemos de la banca española. Sí, yo creo que es movimientos de la bolsa a final de año, de recogida de caja para prepararse para ver qué hacemos en el 2025. No sé, seguro que José Ignacio tiene mucha más información porque es mucho más experto en este tema. Bueno, muchas gracias por lo de experto, pero me sumo a lo comentábamos antes, ¿no? Grandes fondos de inversión ahora pues están deshaciendo posiciones. Tenemos a BlackRock, Vanguard, todos estos grandes actores que, bueno, tienes que cerrar trimestre, tienes que consolidar ganancias y entonces, bueno, pues se producen muchas veces movimientos de caída que podríamos a lo mejor, buscando la segunda derivada, pensar que la banca, pues si no va a haber pues movimientos de tipos de interés en un sentido o hay un repunte, pero muchas veces es todo mucho más sencillo y natural, simplemente que los que entran a mercado quieren vender y no hay, por el lado compradora no hay oferta, con lo cual el precio baja. Bueno, empezamos al otro lado del Atlántico. El rendimiento del bono americano calculan algunos expertos que podría dispararse hasta el 6% y al mismo tiempo la Reserva Federal admite una posible pausa en esto de la bajada de tipos. Bueno, al 6% hay que ser demasiado optimista. Yo, si lo hubiera al 6%, creo que hubiéramos comprado. Todavía no estamos a esos niveles. Sí es cierto que el bono americano, pues a tipos largos ya estamos en rentabilidades del 4,25 y a tipos cortos, pues estamos casi en el 5. Entonces, bueno, pues para montarte en un treasury americano, que es la inversión, digamos, por referencia libre de riesgo, pues estás en el entorno del 4,5-5. ¿Qué ha ocurrido? Y ha ocurrido justamente hoy, en puertas mañana, de una posible bajada de tipos de interés por parte de la FED, a la que se le asignaba una probabilidad del 98% por parte de todas las casas de análisis, que eso es casi en términos estadísticos es suceso seguro, una bajada de 25 pips, de un 0,25,
Y bueno, pues han saltado algunos rumores de que quizás mañana pues la Fed no haga nada, se quede como está. La deje pasar. Y eso hace que el precio de los bonos cae, con lo cual la rentabilidad sube. Mañana es un día crítico, porque si mañana la Fed baja los tipos de interés en un cuarto de punto, como yo pienso que va a hacer, va a servir de guión para todos los bancos centrales que vienen a continuación, que tienen que tomar medidas, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Noruega, el Banco de Suecia y luego algunos bancos menores como Rusia el viernes, pero bueno, que digamos que estamos en un entorno internacional de bajadas generalizadas de tipos de interés. Cuando los tipos de interés bajan, pues todo sube. El precio de los bonos, el precio de las acciones, el precio de las casas, sube todo. Hoy, y lo digo a título de anécdota, Marruecos, que también tiene un banco central, pues ha bajado los tipos de interés también. Es decir, que estamos en un entorno bajista de tipos de interés, una política monetaria laxa. Sí, vamos a ver. Si la Fed no baja mañana, va a ser el sorpresón del momento. Porque yo creo que el 98%, como tú dices, lo tiene descontado y cualquier otra cosa va a dejar impactada la economía. Es cierto que la Fed podría no bajarlo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene razones, porque la inflación está en el 2,7, porque la subyacente en Estados Unidos está en el 3,3, porque el empleo sigue estando en 4 millones de parados. Sí, tendría lo que le diese la gana para justificarlo. Lo que pasa es que, tal como lleva el ritmo el Banco Central Europeo, yo creo que la Fed lo tiene complicado no bajar. Y por lo tanto, creo que hoy estos datos, o sea, son, para mí, personalmente, completamente disparatados. O sea, es decir, tiene que volver el raciocinio. Y no puede estar el bono americano al 6%, ni por casualidad. Vamos a ver cuándo está el tipo de interés del bono alemán a 10 años en el 2,8. Bueno, hay algo que no se soporta en ese tema. Vamos con Alemania. Por un lado, la confianza empresarial expresada por el IFO está en mínimos desde el 2020 y al mismo tiempo ya hay un compromiso formal para que las emisiones del año que viene, que dependerán del futuro gobierno de Alemania a partir de marzo, se reduzcan un 13%. Sí, vamos a ver. Sí. Alemania entra el día 23 en elecciones. Y cualquiera que apueste va a decir CDU gana, segundo AfD, terceros el SPD. ¿Quién va a gobernar? Nadie tiene mayoría y desde luego la CDU no va a negociar con el AfD, con lo cual va a negociar con los socialdemócratas y hoy el que es el canciller puede terminar de ministro de alguna de las carteras del nuevo gobierno. Por lo tanto, lo que hoy se está comprometiendo este gobierno de que su idea es reducir la emisión de deuda, creo que es la mejor noticia que se puede mandar a los mercados para una economía como la alemana, que significa dos cosas. La primera, capacidad para en el momento en que quieran endeudarse para poder financiar lo que les dé la gana. La economía alemana no crece, no crece. La economía alemana tiene un 65% de deuda sobre PIB. La economía alemana no tiene casi déficit o déficit muy pequeños. Oiga, en el momento que quiera Alemania puede hacer varias cosas. Bajo impuestos, pega una bajada de impuestos, ¡ay! Dios mío, que me duele en los ingresos a corto plazo. Vale, bueno, pues genero déficit y por lo tanto pido prestado. Me lo puedo permitir sin ningún tipo de problema porque además voy a reactivar la economía. Creo que es que en ese país lo tienen muy claro los políticos con respecto a lo que es el concepto macroeconómico. Saben que tienen problemas y no los pueden arreglar en un gobierno que ya no tiene ningún tipo de validez y están preparando el camino para dejárselo fácil al siguiente gobierno, sea el SPD o sea la CDU las que gobiernen. Oiga, yo quisiera tener gobiernos como esos, que piensan en que lo importante es la economía, no el sostenerse en las zonas presidenciales y agarrarse al sillón como sea, a costa de lo que sea. No, oiga, no. Es decir, van a bajar la deuda. Oiga, a ver, ¿ha escuchado usted en la Moncloa a ese cuervo? ¿Te has enterado de lo que hacen los alemanes? Porque creo que es muy importante que lo entendáis. Van a bajar la deuda, van a bajar la emisión de deuda. A ver si aprendemos algo de lo que hacen los alemanes. Sí. Ignacio.
Bueno, pues poco que añadir. Yo creo que es importante lo que mencionaba José Ramón del tema de la disciplina, que se han hecho las cosas muy mal en Alemania, es cierto. Ha habido un gobierno realmente que ha tomado muy malas decisiones. Bueno, pues en la vida pasa eso, cuando uno toma las decisiones equivocadas, acaba pagándolas. ¿Cómo las va a pagar? Pues en forma de elecciones anticipadas en el mes de febrero. Scholz ha sido un mal presidente porque se han tomado muchas medidas equivocadas. Se equivocaron de enemigo y pensaron que el enemigo era Rusia y con el tema de Ucrania, y energéticamente pues han destrozado la industria cuando su adversario era China, con unos costes de producción para el sector automovilístico que son insostenibles. Entonces, bueno, Alemania está en una encrucijada, pero estoy convencido que tirarán de oficio, tirarán de seriedad y saldrá adelante. Este índice es prospectivo, el IFO, es decir, que lo que está respondiendo es a lo que piensan cómo van a estar en 2 o 3 meses. Bueno, pues tiene lógica que en 2 o 3 meses, con unas elecciones de por medio, pues veremos a ver qué pasa. Bueno, yo les quiero recordar que los errores, no ha corregido ninguno, pero provienen del periodo de la señora Merkel. Y un poquito nos podíamos retrotraer un poquito más, porque hay uno que fue socialdemócrata llamado Gerhard Schröder, que fue 20 y tantos años presidente de Gazprom, que, en fin, qué escandalazo, Bueno, pues ahí. El petróleo cae más de un 1%, eso le ha perjudicado bastante a las acciones de Repsol. Sí, vamos a ver, y el petróleo va a seguir cayendo, no nos equivoquemos. Es decir, el día que llegue el señor Trump al gobierno y diga aquí el fracking va a ir tirar por delante y voy a seguir produciendo petróleo, es decir, va a inundar todo lo que pueda de petróleo, porque primero, para la economía americana es sano, es bueno, y además bajar el precio del petróleo le da mucha rentabilidad, y que el americanito cuando va a llenar, uy, anda, si el galón ha bajado 30 céntimos o $1, es decir, esto es muy importante para la propia economía americana, y además porque cuando los señores de la OPEP, y lo veremos dentro de poco, tendrán que decir, oiga, si os reduzco para que suba mucho y no va a subir, o a tomar por el saco, con perdón, voy a tirar yo también. Es decir, ¿para qué? Para ingresar, porque es que no nos queda otro medio, todavía va a bajar más. Todavía va a bajar más. Y eso, es decir, el Repsol lo sabe, y Repsol está buscando, es decir, por eso está intentando diversificar y tener su plan estratégico de diversificación en otro tipo de energía, porque sabe que no puede depender ya solo del precio de la gasolina, del petróleo, porque si no se convierte en exclusivamente monoproducto. Ellos ya están trabajando en la diversificación, yo creo que lo van a conseguir. Y mientras tanto van a tener que pagar en bolsa, es decir, estos efectos. Bueno, pues por poner algunos datos concretos, el precio del petróleo, bueno, hay dos referencias, está el de Brent, el del Mar del Norte, y está el West Texas, ¿no?, el que se fabrica en Estados Unidos. Siempre tradicionalmente ha sido más barato producir petróleo en Estados Unidos, el Texas está en $70 y el del Mar del Brent en 74. Es decir, estamos en unos niveles razonablemente comedidos, no hemos llegado a los tambores de guerra cuando el petróleo se va a $100, que parece que se acaba el mundo, ni tampoco a los niveles, recordemos que ha estado el petróleo con precios negativos, un momento que era, ¿dónde te dejo el barco que tengo que librarme? Bueno, eso duró 6 días. Sí, pero bueno, quiero decir, el petróleo es un mercado en el que afectan tantas variables que a veces se produce el contango, el backwardation, que es un mercado bueno, que hay que tomarlo con una cierta perspectiva, y como bien decía José Ramón, la tendencia es bajista por muchos factores que ha explicado muy bien, y en el caso concreto de Repsol, pues Repsol es una compañía petrolera, pero ojo que no es de las que produce petróleo, de las que tiene pozos de petróleo, como Chevron, Exxon, British Petroleum, es una distribuidora, es decir, están en la fase final del negocio de las estaciones de servicio. Y les ha caído el margen del refino. Lo tienes mucho más difícil como tú produces petróleo. Bueno, vamos a la macro en España. El Banco de España dice que cree que vamos a crecer un 3,1%. Y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, dice que el Gobierno va a empezar a pedir de forma inmediata el próximo tramo de ayudas europeas. Escuchamos a Cuerpo. En concreto, sí que me gustaría confirmar o anticipar que antes de finalizar esta semana, o como muy tarde a principios de la semana que viene, ya haremos la petición o presentaremos formalmente la solicitud del quinto desembolso, que nos corresponde antes de final de año. Y también haremos una presentación en paralelo a esta solicitud de desembolso de la adenda al plan relativa al componente de Valencia, que ya avanzó el propio presidente del Gobierno hace apenas unas semanas.
esta adenda lo que hará será hacer una reprogramación de en torno a 1.500 millones del plan de recuperación para destinarlos en exclusiva a los avances, a la modernización, al relanzamiento de la zona afectada en Valencia. Riera. Sí, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes, porque creo que es muy importante. Primero, el señor Cuerpo debe de recordar la última reunión del ECOFIN, donde le hicieron una leída de cartilla que sigue Europa esperando un plan claro de qué es lo que va a pasar el año que viene, porque no han presentado todavía claramente lo que va a suceder. La economía española, claro que va a crecer, por supuesto, y que estamos creciendo. Y el Economist tiene razón, aunque no en todo. Claro que crecemos y crecemos más. Lo que no dice nadie es decir, cómo se distribuye el crecimiento de nuestra economía. Vayamos por partes. Formación bruta de capital, negativo, crecimiento negativo. Crecimiento del consumo privado, prácticamente estancado. Es decir, exportaciones de servicios creciendo un 18% gracias al turismo. Y, sobre todo, el gran componente que hace diferente nuestra economía es el consumo público, es decir, el gasto público que está creciendo 3,7 veces más de lo que crece el gasto público en Francia y 5,5 veces más de lo que crece el consumo público en Alemania. Oiga, así cualquiera. Es decir, ¿a base de qué? A base de endeudarme. Claro, si yo cojo, tiro del gasto público para hacer crecer el consumo público de forma sustancial, de tal manera que me genera el 60% del crecimiento del PIB, ¿cómo lo hago? A base de endeudarme. Hombre, como le dicen, ya le han dicho a Cuerpo también en Europa, MGT, no nos vengas a contar tus milongas que ya sabemos cómo se compone tu PIB. Y por lo tanto crecemos a base de... Claro, es decir, eso no lo dice el Banco de España, que ya dijo el otro día a través de la parte de estudios que habíamos crecido a lo largo de los últimos, desde el COVID habíamos crecido gracias al incremento del gasto público. Me imagino que Escrivá cuando vio eso le entró un ataque de apoplejía y por eso ahora dice, no, España va como una moto. Sí. Pues por añadir simplemente que hay un concepto también muy importante que es el de la productividad. Entonces, de nada sirve crecer si lo haces a base de deuda y la productividad es baja. Hay que tirar de productividad, no de Producto Interior Bruto, porque si para crecer $1 o €1 tienes que endeudarte en 2, pues estás haciendo un mal negocio. La productividad en España está baja, sigue baja por el tema de pues unos costes salariales que están desmedidos, unos costes sociales, una presión fiscal. Esos son fenómenos en economía de long tail, de cola larga, es decir, tú lo haces hoy mal y no te pasa nada, incluso parece que la economía va muy bien, pero dentro de 12 meses empiezan los problemas porque las decisiones no se toman con carácter inmediato. Bueno, por lo mismo que decíamos que Alemania lo hizo mal y que hay que tener memoria, pues se está haciendo muy mal por todo eso que ha comentado muy bien José Ramón. Simplemente déjame una cosa, por cada euro de crecimiento del Producto Interior Bruto en términos nominales, crecemos 3 euros en gasto público, 6 en deuda. Así cualquiera. Claro. Bueno, hablemos de algún nombre propio en la bolsa española. Unicaja es el caso porque parece que es el banco que está más en forma y va como un tiro a pesar de que hoy sea el segundo en caídas. Desde octubre es un no parar con Unicaja. Sí, yo lo dije hace 2 semanas en este mismo programa, tuve ocasión, es un banco que me gusta mucho, creo que es un banco de referencia geográfica para la Comunidad Autónoma de Andalucía. En Andalucía pues las cosas van razonablemente bien después de 30 años de travesía en el desierto y bueno, aunque Unicaja tuvo unos comienzos difíciles al salir a bolsa, porque al principio pues bueno, no fue fácil la adaptación, tenía que convertirse o salir a bolsa o convertirse en pues en una entidad de carácter público y optaron por el camino difícil. Entonces están pagando dividendos, están haciendo las cosas bien, tienen una comunidad a la que están muy vinculadas históricamente, como es Andalucía, tienen el 80% de su negocio que está tirando, la morosidad está baja. Bueno, el turismo, que es muy importante para esa región, pues va como un tiro, ¿no? Como el titular que tenemos, con lo cual me alegro muchísimo por Unicaja y creo que se puede revalorizar todavía mucho más, que tiene y tiene recorrido. Pinta de caramelo en bolsa sujeto a posibles operaciones. Bueno, pero es una operación políticamente difícil, Javier. Eso es verdad. Sí, sí, corroborando lo que dice José Ignacio, datos reales. Sí, el turismo ha crecido un 20,4%, la comunidad que más crece es la valenciana con un 20,4%,
24,6%, la segunda, la Comunidad de Madrid, con un 24%, la tercera, la Comunidad Andaluza, con un 20,4%. Y Marga Proens, que va por ahí diciendo que, y lo dijo y lo ha dicho públicamente varias veces, que Baleares debe de cambiar su forma de turismo, lo ha conseguido, ya solo crece un 12,3% por debajo de lo que crece Cataluña, que solo crece un 12,6% comparado con el 18% que crece el turismo. Claro, si tienes una entidad financiera que está en una región que desde el punto de vista del turismo lo está haciendo muy bien, y no solo para la Costa del Sol, sino para en general todas las provincias, porque se está manejando muy bien. Es decir, hablarán andaluz, pero si los dejamos de la coña del idioma, es decir, lo que es cierto es que Juanma Moreno, es decir, está implantando medidas que favorecen el desarrollo económico de la región y eso favorece, es decir, las entidades financieras que están en ella. Vamos a ver, 100 empresas, 100, entre las cuales está Telefónica o CaixaBank, van a pagarle 997 millones al SEPE para poder despedir a los mayores de 50 años. Eso es una falta de respeto a las canas. Hombre, pues yo tengo 52 los que cumpla. Yo todavía creo que tengo posibilidades de trabajar y no equivocarme demasiado. Me entristecen este tipo de noticias y que grandes corporaciones como Telefónica, CaixaBank y grandes empresas que están ganando dinero pues no retengan ese talento y luego pues acto seguido se les llene la boca de hacer aportaciones para los mayores, no hay que gastar el dinero con tanta demagogia. Tiene una persona que está en edad de trabajar, en edad de merecer laboralmente, pues premielo, sitúelo en una posición que aporte a la compañía y no lo cargue todo pues al erario público porque luego vienen los problemas. Es decir, cómo se pagan esas prestaciones de esas personas que se prejubilan, quiénes son los chicos jóvenes que vienen tirando del carro y que para cada euro que ganan en cotizaciones tienen que pagar otro más, con lo cual pues no les sale a cuenta. En fin, increíble que todavía sigan estas noticias. Riera, te voy a cambiar el paso, porque si no se nos escapan temas. Argentina sale de la recesión después de haber crecido un 3,9% en este último tercer trimestre. Vamos a ver, esta es la demostración palpable que las políticas de Javier Milei están empezando a funcionar. Todos esperábamos que creciese en el primer trimestre del año que viene, ha anticipado 2 trimestres el crecimiento. Magnífica noticia. Primero, porque esto va a significar que va a generar una recuperación del consumo privado, porque el consumo público está controlado y está controlado a la baja porque está cerrado. Es decir, las exportaciones van muy bien, es decir, la balanza comercial está positiva. Es decir, bueno, pues ha pasado algo, no me he dado tiempo a analizarlo, pero tiene que ser el consumo privado el que haya crecido y la formación bruta de capital, o sea, que no hay más. Riesgo país de Argentina estábamos en 1.200, por dar una cifra, estamos ahora mismo en 650 y pico, es decir, se ha reducido el riesgo país a la mitad. El objetivo era estabilizar la inflación. Ya las imágenes que se producían en la Argentina del peronismo, el peronismo era como el socialismo histórico que mencionábamos antes en Andalucía, secular, de ir ticando por las noches y cambiando los precios para la mañana siguiente que los precios cambiaban, eso ha desaparecido. Los cortes sistemáticos en Microcentro, en Avenida del Libertador y tal, que era un día piqueteros, otro montoneros, eso ha desaparecido. Se han reducido muchísimos ministerios, se han mandado muchos funcionarios a casa sin contraprestación, con lo cual se ha estabilizado y ahora queda pues el siguiente tema, que es la dolarización, que era lo que se abordó. No sé si será posible, pero desde luego Argentina va en el camino y yo me alegro mucho porque Milei es el adalid de todos los que somos liberales y todavía creemos en el sistema económico. Y aún le queda el impulso de lo que le pueda venir de Trump, así que tome posesión, que algo le caerá, imagino yo. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Ahora, para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.